Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el viaje que se hizo en el contexto de la Socios para el Crecimiento a Washington recientemente. Decíamos, Carlos Federico, que en el país hablamos tanto de una visión de nación y nos cuesta tanto construirlo, ¿verdad? Y como yo diría que el Socios para el Crecimiento es como una gran oportunidad, que o la aprovechamos o no, ¿verdad? Y es interesante lo que mencionaba Alberto hace un momento del hecho de cómo el conflicto este-oeste todavía sigue presente en Estados Unidos y cómo al llegar unidos se puede lograr muchísimo más que el seguirnos dividiendo y peleando en el país. ¿Cómo ves tú esta oportunidad que se genera a partir de la Socios para el Crecimiento? Bueno, nosotros a CEPA le han asignado la responsabilidad de coordinar el tema de infraestructura dentro del asocio. Y el presidente Arene tuvo la deferencia de delegarme a mí esa responsabilidad. Y hemos estado, por lo tanto, bastante inmersos en la coordinación de proyectos de infraestructura, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con los proyectos de infraestructura propiamente que tiene CEPA. Y nos ha parecido que primero, como lo decía Carlos, es el nuevo paraguas de la cooperación de los Estados Unidos, que para efectos de El Salvador se llama Socio para el Crecimiento. Cualquier iniciativa dentro del gobierno americano ahora está con el ropaje y con ese paraguas. Y si no está ahí, no existe. Prácticamente, ¿verdad? Luego, pienso que la investigación que se hizo previa sobre las restricciones para el desarrollo en El Salvador, que al final aterrizaron en el tema de la violencia y en el tema de los transables, la productividad de los transables, yo con toda modestia te digo que es el mejor estudio que yo he visto desde el punto de vista económico sobre la realidad de este país. Y haber tenido la capacidad para aterrizar en dos aspectos muy específicos de la realidad, todavía me dio más confianza de que el trabajo se había hecho con mucha seriedad. Me pareció que la primera reacción por parte de determinados sectores fue, en lugar de estudiar el documento y ver sus bondades, fue más bien reaccionar si me consultaron o no me consultaron. Y en lugar de entrar realmente en un diálogo proactivo para que se les consultara, más bien se polarizó el tema. Y se polarizó desde el lado de la derecha y se polarizó desde el lado de la izquierda. Y resulta que, siendo el asocio el corazón de la estrategia de cooperación de los Estados Unidos para El Salvador, y que solo hay 4 países en el mundo que tienen este enfoque, El Salvador, en lugar de sumarse rápidamente al tren y de crear todas las condiciones favorables para que los diferentes actores del país lo vieran de buenos ojos, empezó en una discusión que yo creo que nos llevó por lo menos 6 o 7 meses y que en algún momento, bueno, mira lo que duró aprobar la ley de asocios público-privados, que está en el centro del asocio, porque es parte medular de la filosofía, ¿no? Es la participación del sector privado con el sector público en posibilidades de inversión. Y que en última instancia de lo que se trata es de apuntalar la capacidad que tenga la economía de recibir inversión. Entonces, creo que, y eso independientemente del contexto electoral, porque no había elecciones cercanas, es ya el debate normal de la sociedad salvadoreña. El presidente Arene acompaña al Consejo para el Crecimiento y un viaje que teníamos juntos a Colombia, porque CEPA estaba regresando a la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, que reúne todos los puertos de las Américas, desde Estados Unidos hasta la punta de Chile, incluyendo el Caribe. Habían 450 puertos ahí, y me permitió valorar la riqueza que tiene una institución como la que dirige Alberto. Fíjate que nosotros tuvimos miércoles, jueves y viernes las ponencias. La de tu servidor, que le tocaba a Alberto y que pues la tuve que asumir yo porque él pasó a Washington, fue el viernes, el último día. Y habíamos escuchado, por lo tanto, alrededor de 25 ponencias previas. Todas eran solo sobre puertos.
Y la primera lámina que nosotros colocamos fue una institución que es multimodal en sus empresas. O sea, CEPA tiene el aeropuerto, los 2 aeropuertos, CEPA tiene los 2 puertos y CEPA tiene el ferrocarril. Entonces, para comenzar de entrada, una institución que proviene de un país tan pequeño como El Salvador, una mirringa como le llama Alberto, resulta que su institución que maneja la infraestructura tenía un enfoque muchísimo más amplio e integral que todo el resto de instituciones que estaban ahí presentes. Entonces, yo aproveché las experiencias de las fusiones de Avianca con Contaca para confirmar que la tendencia de las concentraciones en el área de infraestructura se está dando no solo en el sector portuario, sino que se está dando también en el sector aéreo. Y las reflexiones, de alguna manera, ampliaron muchísimo la visión. Fíjate que producto de la participación nuestra, después del panel, nos invitaron de inmediato a una reunión con la viceministra de la Defensa de los Estados Unidos, Joe Ellen Darcy. Y bueno, habíamos 7 personas ahí, entre los cuales nos introdujeron a nosotros. Y tuvimos la ocasión para solicitarle apoyo al Comando de Ingenieros de los Estados Unidos para el tema del dragado del Puerto de la Unión, en el marco de la iniciativa del Consejo para el Crecimiento. Entonces, por donde quiera que tú vas, este tema es un tema muy especial, porque el resto de países del sur lo que más bien sentían era una especie de envidia sana, ¿verdad? De que El Salvador se está codeando con otros 4 países con una preferencia de Estados Unidos para superar restricciones al desarrollo, y hay posibilidades muy grandes. Y en esta iniciativa de la visita, en el espíritu que le ha planteado Alberto, y recibidos por Rubén Zamora, que fue otra persona que trabajó mucho en Estados Unidos en los 80, y que tengo la impresión que había hecho un trabajo muy delicado, un tejido organizativo que fue reconocido por todos ellos, y Rubén se mueve por el Congreso de los Estados Unidos como pez en el agua, porque así se movió en los 80 y tiene amistades muy buenas de todos los sectores. Entonces creo que este país tiene un potencial enorme para poder fortalecer este espíritu y esta dimensión de nación a la que siempre tú haces referencia en tus programas. Y creo que lo que nos hace falta sencillamente es subirnos al tren todos y aprovechar las oportunidades que eso significa. El ministro de Obras Públicas tiene una linda frase cuando se refiere a los proyectos de infraestructura. Él está potenciando una política de movilización de infraestructura de puertos, ¿verdad?, con lo que le llama El Salvador Logístico 2030. Y hay 23 organismos de la sociedad que formamos parte de ese grupo tractor que se ha organizado justamente para formular la política. Y la gente de la CEPAL, tanto Gabriel Pérez como Ricardo Sánchez, que es el director de infraestructura de CEPAL, nos decían en el Foro de Logística 2030 que no hay una iniciativa similar a escala mundial, en donde todos los sectores de una sociedad vinculados con el tema de la infraestructura estén definiendo juntos una política de movilización de infraestructura, de puertos, de transporte, y que esta es una iniciativa que verdaderamente vale la pena apostarle. Entonces, dice el ministro de Obras Públicas que el buque insignia es el Aeropuerto Internacional de El Salvador. El buque insignia de toda esta travesía hacia el desarrollo por la vía de la infraestructura. Entonces creo que, bueno, Carlos representa a Casalco justamente un tema de infraestructura, una gremial que de manera muy proactiva y muy, diría yo, madura, ha estado en su relación con el gobierno de la República, independientemente de que puedan tener diferencias ideológicas. Pero ellos han entendido que la sinergia que crea la relación entre el gobierno y el sector empresarial tiene un resultado muchísimo más provechoso que estar en una continua confrontación, ¿verdad?, entre los sectores. Entonces creo que ahora avecina una campaña electoral y, hombre, pidámosle a los candidatos presidenciales que seamos capaces de concentrarnos en puntos comunes para crear esta dimensión de nación a la que tú haces referencia, Luis. Los puntos comunes que nos unen, ¿verdad? Y no los que nos dividen, que siempre tenemos suficientes elementos que nos dividen y pocos que nos unen. Y Alberto, justamente en ese sentido, o sea, si tenemos una visión
de desarrollo, llamémosle así, alrededor de la logística en el país, lo que hace CEPA y lo que administra CEPA es fundamental. Y ahí los asocios público-privados es algo súper importante para poder avanzar, ¿verdad? Claro, y uniendo los dos temas, los del asocio y ya los de la plataforma de servicios logísticos y de transporte multimodal que el país está impulsando, no vamos a transformar el modelo de desarrollo en un modelo más competitivo, de mayor crecimiento, que se inserte de manera inteligente en el mundo global, viéndonos nosotros el ombliguito aquí, solo hablando entre nosotros, ¿verdad? Y peleándonos entre nosotros. Sí, no, eso es un provincianismo, ¿verdad? Entonces, esto no es, claro, los salvadoreños tenemos que hacer la tarea y tenemos que ordenarnos y tenemos que impulsar las políticas y lograr consensos, pero sobre todo para ir a la conquista del mundo, ¿no? Y esto nos lleva al tema del asocio, porque el planteamiento es, mire, usted no ha crecido porque no ha sido, además de los problemas de seguridad, porque usted no ha tenido capacidad de producir y exportar, ¿verdad?, aquellos bienes y servicios que se transan en el exterior. Nosotros hemos crecido sobre todo en función de los transables de los otros países, es decir, en base al consumo y a las importaciones o al consumo importado como elemento principal financiado con remesas familiares. Y si bien hay sectores de las exportaciones que por supuesto han crecido, y el sector textil es clarísimo, pero en general no es un país que haya orientado su economía y su desarrollo pensando en el mundo, en cómo producimos y exportamos más como el elemento motor del crecimiento. Esto tiene enormes consecuencias, no es un tema menor, y esto nos ha llevado entonces que sea un país donde el consumo sea mayor de la producción. Somos un fenómeno a nivel mundial si eso no existe, ¿verdad? Y no hemos aprovechado los 20 y tantos años de remesas familiares extraordinarias para construir esa base productiva y exportadora. Y hay todavía alguna gente, ¿verdad?, que creen que lo clave es el mercado interno para crecer, si el mercado interno salvadoreño es pequeñísimo. Ni China ha crecido en función del mercado interno. Hoy está combinando ambos sectores, las exportaciones ya con la demanda interna. Entonces, el pensar en que vamos a fortalecer las condiciones internas de legislación, pero de los temas de infraestructura, precisamente para jalar inversión y tecnología extranjera, asociados también con inversionistas nacionales y regionales, es un tema fundamental. Y si la situación fiscal del país y la situación financiera de empresas públicas como CEP ya no tienen más espacio para endeudarse, porque en el caso del aeropuerto habremos invertido 76 millones de dólares precisamente en la rehabilitación y modernización del aeropuerto, y estamos dando los pasos tan avanzados en el plan maestro hacia la ampliación. ¿Significa esto entonces que El Salvador, como ya el sector estatal ya no tiene dinero, vamos a decretar que el país se congela y que ya no hay futuro para las próximas generaciones? Porque esa es la mentalidad de alguna gente, que su visión del mundo y su concepto es que solo el Estado debe desarrollar las cosas, o que debe ser la inversión pública el motor principal del crecimiento, cuando en una economía de mercado es el sector privado. Y es ese crecimiento, esa inversión privada, lo que nos va a ayudar también entonces a recomponer las mismas finanzas públicas. Con esto no estoy diciendo, debe de haber una reforma fiscal integral, por supuesto, que no se ha hecho, pero esto contribuye, además, te interrumpo ahí un segundito,
Y regresamos después de estos comerciales y entrémosle justamente a lo que vas, que es al tema de socios público-privados, ¿verdad? Y cómo engrana ahí con las labores que ustedes tienen con el puerto, el aeropuerto, ferrocarril y demás, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.